Asambleísta interpelante Yajaira Urrestra. Muy buenos días, señor presidente, señores asambleístas, señoras asambleístas, pueblo ecuatoriano. Me permito romper el protocolo de inicio del juicio político para agradecer en primera instancia la confianza que me ha brindado el pueblo ecuatoriano para estar en esta curul y defender los derechos humanos. Agradecer de manera profunda a mi bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, la única bancada en el Parlamento ecuatoriano que tiene la víctima del fascismo de quien vamos a ahora tener un juicio político. Y por último, agradecer a la distancia a un hombre que vio en mí la fortaleza a la defensa de los derechos humanos y que espero que esté viendo este juicio para que sepa que la defensa de los derechos humanos ecuatorianos se va a hacer hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias, presidente Rafael Correa. Este juicio político se ha promovido por el evidente incumplimiento de funciones en el marco de las competencias. Como ex representante del Ministerio del Interior, el señor general inspector en servicio pasivo, Hernán Patricio Carrillo Rosero, debía cumplir su cargo con pleno conocimiento de sus responsabilidades, con la diligencia adecuada, el ejercicio de la función pública, pues a su cargo está totalmente la confianza y la credibilidad de la seguridad del pueblo ecuatoriano, ya que de sus acciones se desprende la seguridad, el buen vivir de todo un país. Además, las grandes violaciones de los derechos humanos, todas relacionadas dentro de su gestión, en el contexto de una situación de inconformidad y manifiesta descomposición social, económica, de salud, falta de oportunidades, descontrol del Estado por inacción de un gobierno que no ha regido su control, la situación penitenciaria y la insostenible situación de inseguridad que nos ha llevado a grandes índices y niveles jamás alcanzados por nuestro país en la región. Además, una galopante elevación de precios que ha causado el incremento de la vida y que obviamente esto no ha cumplido con lo que dice la Constitución, el tener una vida digna. El ministro Carrillo nunca, jamás impartió políticas públicas estratégicas para el buen vivir, claras, adecuadas, para que la Policía Nacional, una institución noble, sea protegida y cumpla con su misión. Por ello, ha sido evidente la inseguridad de nuestra población, que ha ido incrementando de tal manera que la sociedad vive aterrorizada frente al crimen organizado, delincuencia transnacional, trata de blancas, trata de niños, contrabando, minería ilegal, entre otros. Sin embargo, señor presidente, señores asambleístas, se debe tomar en cuenta que este tipo de violaciones y de hechos ocurridos no pueden ser silenciados. No podemos ser indiferentes y sometidos a no tener políticas públicas, además de que nuestra política ha pasado hacia el olvido. Por parte de este gobierno principalmente, por quien fue el encargado de cumplir con el precepto constitucional del cumplimiento de la seguridad ciudadana, con justificaciones sin sentido que han dejado huellas imborrables a cientos de víctimas y familiares. En concordancia a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana y los convenios internacionales, se puede justificar este enjuiciamiento político dentro del proceso característico y jurisdiccional como una máxima de la forma de expresión de la fiscalización que nosotros los asambleístas podemos regir, además del control político con la que cuenta el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional.
y buscar, examinar y verificar el cumplimiento de las funciones, atribuciones y responsabilidades de los funcionarios públicos con potestades de rectoría política, entre otros, como expresan algunos expertos en la materia. Citaré: el juicio político constituye un procedimiento especial, solemne y de excepción, por medio del cual se procura hacer efectiva la responsabilidad política de determinados funcionarios públicos por causas expresamente previstas en el texto constitucional. Considerando que los elementos y características del enjuiciamiento político previenen y son indicados en el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde se menciona que una de las funciones del Ministerio del Interior como ente rector de la seguridad pública y del Estado es garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y al buen vivir dentro de la sociedad democrática y libre de corrupción. El artículo 154 de la norma suprema prevé como atribución de las y los ministros, citaré y leeré: primero, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión, cosa que el exministro Patricio Carrillo no ha cumplido. Dos, presentar ante la Asamblea Nacional los informes que se les ha requerido y que estén relacionados con el área que está a su responsabilidad. Además, comparecer cuando sean convocados y sometidos a enjuiciamiento político cuando no cumplan con sus responsabilidades. A ello nos ha traído esta mañana el enjuiciamiento político al exministro Patricio Carrillo. Además, el artículo 163 de la Constitución de la República establece: la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos, seguridades de las personas dentro del territorio nacional. Quiero aquí poner un énfasis y un paréntesis. Este juicio no es a la Policía Nacional. La Asamblea Nacional del Ecuador respeta la institucionalidad de la Policía Nacional. Por lo tanto, enjuiciamos a quien no respetó a la Policía Nacional, quien los tomó como carne de cañón para ejercer su mente criminal. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención de delitos, utilización de medios de disuasión, conciliación con alternativas del uso de la fuerza. Así también, en el artículo 63 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece que el Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público le corresponde dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional. Recordemos, señores asambleístas, en un audio filtrado por parte de los generales de la policía, en donde el mismo ministro Patricio Carrillo anunciaba y les recriminaba a sus generales de no haber tenido una planificación de seguridad, una planificación para el control de lo que es la seguridad ciudadana y mucho más, la protección hacia la ciudadanía. En vista de ello, tenemos el caso María Belén Bernal. Entre otros, por lo expuesto, mi denuncia se basa en dos causales muy claras que me enorgullece el darles a conocer, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, que se encuentran establecidas en el Decreto Ejecutivo 381, que me permito leer y detallar en las causales 2 y 4 de este juicio. Causal 2. Incumplimiento de la función establecida en el artículo 3, literal A, del Decreto Ejecutivo 381, que dice: cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República,
leyes, reglamentos establecidos en el ámbito de la seguridad ciudadana. Causal 4. Incumplimiento de las funciones atribuidas para garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia social pacífica en el marco del respeto de los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. Y expedir, dirigir, evaluar la gestión de la Policía Nacional, quien lamentablemente es una institución abandonada hasta el día de hoy. De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho, detallados en los cargos y descargos dentro de este juicio político, así como en los elementos probatorios practicados y los testimonios recabados, el exministro Patricio Carrillo, en el contexto de la seguridad ciudadana, protección interna, orden público, debe mencionar que mediante el decreto ejecutivo 381 del 30 de marzo del 2022, el señor presidente de la República del Ecuador resolvió exídase del Ministerio de Gobierno el Viceministerio del Interior y créase el Ministerio del Interior como organismo de derecho público con responsabilidad jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, encargado de formular las políticas para la seguridad ciudadana, protección interna y orden público. En el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 381 determina que, en función de la decisión dispuesta del presente decreto ejecutivo, el Ministerio del Interior tendrá la competencia para garantizar la seguridad ciudadana, convivencia social pacífica en el marco del respeto de los derechos fundamentales de la ciudad. Además, la democracia y la participación ciudadana con una visión integral en el respeto, que sitúa al ser humano en su diversidad como sujeto central de protección por parte del Estado de Derecho. Además, ejercerá la rectoría de la Política Pública de Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, con énfasis de que el nuevo Ministerio del Interior garantizará la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en cumplimiento y observancia de los derechos fundamentales aclarados en el nuevo Ministerio del Interior. Naturalmente, tendría a su cargo todas las unidades administrativas que actualmente se encuentran a cargo del viceministerio y podía crear organismos administrativos adicionales que sean absolutamente necesarios para cumplir efectivamente con sus intereses institucionales y constitucionales. La seguridad ciudadana es un derecho establecido que debe ser garantizado por el Estado ecuatoriano, mediante sus ministros y ministerios a cargo. Para que esto sea posible, se requiere de una estrategia nacional y local que permita la atención de todos los ámbitos involucrados en cuanto a la seguridad ciudadana, tales como, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, proteger y defender la vida, la integridad física y psicológica, así como la armonía social. De ahí la importancia de implementar y ejecutar políticas públicas específicas en la prevención, capacitación y control que posibilite alcanzar la seguridad de sus habitantes. Resulta indignante, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, que nuestra preocupación como pueblo ecuatoriano en cuanto a la seguridad no haya sido preocupación del exministro Patricio Carrillo. El crimen organizado, el narcotráfico, muertes violentas, desapariciones forzosas, decapitados en los puentes, ubican al Ecuador como uno de los países en aumento alarmante de la violencia sin control, en crímenes que encasillan dentro de la región al país de Ecuador en uno de los países más inseguros, en los países más corruptos, reflejando de esta manera que no hubo gestión por parte del ministro del Interior responsable de tomar medidas para evitar estos hechos. Cabe enfatizar que durante su posesión, señor Patricio Carrillo, usted aseguró: es vital construir un modelo de seguridad integral en el cual se aglutinen un auténtico y democrático pacto por la seguridad.
Es necesario mencionar que la policía ha enfrentado problemas internos, demostrando las dificultades presupuestarias de financiamiento, pero también judiciales y de disciplina, debido a que algunos de sus miembros se han visto relacionados con violencia de derechos, especialmente detenciones arbitrarias y lesiones, así como en el cometimiento de delitos en los cuales ha contribuido el lamentable daño a la legitimidad de la Policía Nacional, además del número de homicidios que se ha incrementado y se ha reducido la confianza en la misma policía. Se entiende que la seguridad es un asunto que no solamente la Policía Nacional la tiene que atender, sino desde su ministerio, desde su cabeza, pero de la misma manera trabajar con la sociedad civil en general. Por ello, es muy necesario el involucrarse dentro de este diseño en la implementación de políticas de seguridad dentro de la población civil. Enfatizar que su papel no concluye con la incorporación de un asunto en agenda de gobierno, sino que se requiere el compromiso absoluto de involucrarse en todas las etapas de la política pública, destacando la absoluta necesidad de mantener la colaboración para garantizar el cambio y la implementación de políticas públicas que conserven la seguridad nacional, que hagan que esto sea un conducir hacia la transparencia de un país, lo cual el dicho pacto de seguridad, señor Patricio Carrillo, ha quedado en palabras, mas no en su gestión. En este contexto se puede colegir que los hechos y las cifras son de conocimiento público, lo cual alarma aún más al pueblo ecuatoriano. La falta de acción por parte de las autoridades, esto sin contar con la crisis carcelaria que hemos tenido que ser testigos. El derecho a la seguridad es una combinación de facultades y potestades que tiene la sociedad para requerir del Estado la adopción de condiciones propicias para una convivencia pacífica, exenta de todo riesgo y peligro. En su significado semántico, la seguridad supone la exclusión de daño, peligro, en tal virtud, en la situación del estado actual y mental de la sociedad, realmente estamos en amenaza. Este enfoque ubica al ser humano como el eje central y fundamental, transversal de la ciudad y de la ciudadanía como un ente rector y principal en los procesos de seguridad individuales y colectivas. En concordancia con los conceptos de seguridad humana, el derecho fundamental de los ecuatorianos y ecuatorianas, en donde el Estado es el responsable de este pleno ejercicio. El Ministerio del Interior tiene la tarea de velar por la aplicación de un Plan Nacional de Seguridad Integral, emprender y ejecutar una serie de políticas, estrategias, articulaciones y acciones que permitan consolidar el enfoque y concepto de la seguridad integral, además de trabajar en el fortalecimiento de la Policía Nacional. No hay evidencia, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, de que exista avances desde que el exministro Patricio Carrillo está en prevención y combate a la criminalidad, a la violencia, a la transformación de una Policía Nacional totalmente equipada y que obviamente el modelo de gestión que está dentro de nuestra Constitución sea respetado. Son factores imprescindibles a través de la creación de una policía preventiva, técnica e investigativa, caracterizada por una buena relación con la ciudadanía a la que debe rendir cuentas sobre su efectividad y confianza. Es preciso referirse a las publicaciones realizadas por medio de la comunicación digital desde la creación del Ministerio del Interior y como titular del general inspector en servicio pasivo, Hernán Patricio Carrillo, exministro del Interior, en los cuales se puede apreciar el incremento de la inseguridad ciudadana. Solicito, por favor, por medio de Secretaría, se pase el primer video entregado, por favor. Con su autorización, Proceda, señor secretario. procedemos con la reproducción solicitada. ¡Retírese! ¡Póngase a su lado acá!
Colegio Mejía, varias personas permanecían atrincheradas esta mañana. La policía no pudo confirmar que se tratara exclusivamente de un grupo de estudiantes, aunque en los alrededores varios dijeron ser normales. Dijeron clases normales y venimos. Quien contrarió la disposición de la suspensión de clases emitida por el... ¡Retírese! ¡Póngase a este lado acá! Se van a desesperar. Aunque se anunció la suspensión de clases, en el Colegio Mejía varias personas permanecían atrincheradas esta mañana. La policía no pudo confirmar que se tratara exclusivamente de un grupo de estudiantes, aunque en los alrededores varios dijeron serlo y que les convocaron a clases normales. Dijeron clases normales y venimos. Quien contrarió la disposición de la suspensión de clases emitida por el Ministerio de Educación deberá averiguarse. La policía, con la misión de guardar la paz y el orden, mantuvo puntos de vigilancia alrededor del colegio. El motivo de la violenta manifestación es el precio de la leche, dijo un estudiante. Suben la leche sin consultar al pueblo. Luego llegó esta mujer. Se identificó como Viviana Zapata, dijo ser la madre de Javier Gallardo, estudiante que resultó herido el viernes pasado en jornada semejante. Acompañada de un líder de la UNE, profesor en el Colegio Mejía, responsabilizó a la policía de lo que le pasó a su hijo. Los policías son parte del Estado, yo soy parte del pueblo. ¿Y qué están haciendo? Según datos de la policía, en esta jornada se detuvo a 12 adolescentes y 2 mayores de edad. José Luis Andrade, Gama Noticias. Gracias, señora presidenta. Como es de conocimiento público, la clara violación que existió en los recintos universitarios, incumpliendo lo establecido en el artículo 355 de la Constitución de la República, que determina que los recintos y las instituciones de educación superior son inviolables, prohibiendo que estos sean allanados, salvo los casos y términos que puedan serlo en el domicilio de las personas. La Policía Nacional del Ecuador violó la autonomía de las universidades a orden del exministro Patricio Carrillo, donde hubo represión por parte de la fuerza policial contra los estudiantes que se concentraron dentro de las instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad de Cuenca, Universidad Central del Ecuador, Universidad Católica, Politécnica Nacional,
Casa de la Cultura, entre otras consideradas zonas de paz. No obstante, también se violentaron las instituciones educativas de nivel medio, sin salvaguardar la integridad psicológica y la seguridad de los menores de edad. No existió el menor respeto a los espacios seguros, que son los establecidos dentro de la Constitución como espacios educativos. Considerando que las imágenes reproducidas para el pleno conocimiento del pueblo ecuatoriano, de la Asamblea Nacional, y refrescar la memoria del exministro Carrillo, pues en este momento dicen más que 1000 palabras. La Policía Nacional jamás utilizó medios pacíficos ni los principios de la Convención del Derecho del Niño, los medios dotados por el Estado, que para ellos son bombas lacrimógenas, agentes motorizados, que actuaron de forma violenta, es decir, jamás repelieron a los estudiantes que manifestaban, sino que los reprimieron brutalmente y muchos de ellos quedaron heridos y 2 fueron asesinados. El presidente Guillermo Lasso justificó la creación del Ministerio del Interior con la finalidad de potenciar el desempeño de las entidades gubernamentales al servicio de los y las ecuatorianas y bajo la premisa de delinear decisiones que permitan generar seguridad y convivencia pacífica. Lamentablemente, la seguridad no fue política de amparo dentro de la gestión del exministro Patricio Carrillo. Y al que ser una problemática esencial ciudadana, rige el funcionamiento de una sociedad, advirtiendo que merecemos y merece el pueblo ecuatoriano que tengamos un ministerio propio, liderado por un profesional especializado, no por una mente criminal. Y a la actual coyuntura, pocos podrían calificar como positivo a Patricio Carrillo, a excepcionalidad de sus amigos más cercanos que manifiestan la misma mente criminal. El exministro expresó que la paz social debe ser una razón de Estado. ¿Dónde queda esta frase, exministro? ¿Dónde quedan sus aparentes palabras de gestión al asumir el Ministerio del Interior? En ese momento histórico, usted dijo, en el que hay que asumir el reto democrático de enfrentar los peligros de la violencia producida por la delincuencia en sus distintas formas. Es vital que empecemos a contribuir en un modelo de seguridad integral donde se aglutine un auténtico y democrático pacto por la seguridad en el marco de un gran acuerdo y una gran agenda nacional. ¡Qué vergüenza! Tanta sinvergüenzada en usted. No tiene sangre en la cara para decir esta frase al pueblo ecuatoriano y engañarlo, ya que dentro de sus funciones nunca generó políticas de amparo, nunca aseguró la seguridad de nuestro pueblo, ni mucho menos de las mujeres dentro de las unidades policiales. Asimismo, reafirmó que para enfrentar y consolidar este acuerdo debe haber una solidez institucional. Las amenazas externas que representa la narcodelincuencia, el crimen organizado, era necesario juntar esfuerzos entre todas las instituciones y funciones estatales para involucrarse en este objetivo dentro de sus competencias. La Policía Nacional nunca contó con su apoyo, nunca. No le dio dotación, no le dio armamento, no les dio uniformes y aún así les mandaba a la calle a combatir aparentemente la delincuencia. Se ha evidenciado que la falta de rectoría positiva por parte de usted al implementar políticas públicas articuladas que debían ser impulsadas desde su ministerio para contrarrestar los problemas estructurales de seguridad no fueron una respuesta contundente en este tema y que la preocupación ciudadana y seguridad nacional haya sido cada vez mayor. No se fortaleció la cooperación nacional e internacional en materia de seguridad, lo que ha generado el aumento indiscriminado de la inseguridad. Usted armó a la Policía Nacional para junio 2022 irse en contra del mismo pueblo
pero no la armó para irse en contra de los delincuentes, en contra de esos mafiosos que reclutan a nuestros niños en frontera para que sean sicarios. Para ello no hubo gestión. Para ello usted nunca les dio a la Policía Nacional el armamento y la herramienta para enfrentarse, pero sí les dio para enfrentar a un pueblo desarmado. En cumplimiento a los artículos 80.1 y 81.1 de la LOF, fueron unificados los 3 juicios políticos en contra del exministro ya del Interior, Patricio Carrillo. Agradezco la valentía de mis compañeros asambleístas, Peter Calo, Joana Moreira, Lucía Plasencia y mi compañera de fórmula y de bancada, Gisela Garzón. En este momento me referiré a las causales de juicio político presentado por parte de mi compañera asambleísta Gisela Garzón, a la cual le agradezco su confianza, el haberme brindado su juicio tramitado e investigado. De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho, detallados en los cargos y descargos, así como en los elementos probatorios practicados y los testimonios recabados en el trámite de la comisión, se logró evidenciar una serie de incumplimientos de funciones por parte del exministro Patricio Carrillo, ejerciendo una rectoría en materia de seguridad ciudadana e investigación criminal, en cuya calidad también tenía la obligación relacionada a no solo la investigación de hechos relacionados con violencia de género, sino también y fundamentalmente en la prevención de dicha violencia. Con ello, señora presidenta, inicio esta causal, pero también agradeciendo la presencia de la madre de María Belén Bernal, que se encuentra en la platea alta del Pleno de la Asamblea. Mucho se ha hablado en este Pleno y de cara a los medios de comunicación que es una alta preocupación de cada función del Estado y en particular de la Asamblea Nacional en tomar acciones ante el incremento en los índices de violencia contra las mujeres, más aún en los casos de femicidio. Este Pleno dispuso para el efecto que se realice una evaluación a la implementación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Se dispuso la creación de una comisión ocasional para el análisis del caso de María Belén Bernal y también se creó una subcomisión para evaluar los femicidios. En este sentido, imprescindiblemente en este Pleno se actúa con un realmente compromiso en el discurso, de tal manera que sus reiterativos pronunciamientos no queden en simples intervenciones aclaratorias, sino que es el ejercicio de acciones concretas en consonancia con la preocupación y relevancia que hemos manifestado en torno a la erradicación de la violencia de género. Resulta, por lo tanto, este caso la oportunidad de manera precedente y trascendental por parte de la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización y control político para que cada función y cartera de Estado tome en serio sus obligaciones frente a la prevención de violencia contra las mujeres, la investigación y sanción, la reparación de víctimas, sin que ello implique que la vida de una mujer en particular sea más relevante que otra, sino en atención a todo el contexto en el que se dio este caso precedente en nuestro país y que se develaron ante todo un país entero, ante toda una región, las acciones y omisiones de la cartera de Estado que en ese momento liderada Patricio Carrillo, que ameritan una sanción en control político. Por favor, señor secretario, solicito que se evidencie el segundo video. Con su autorización, presidenta encargada, procedemos con la reproducción solicitada. Prosiga, por favor. Policía, devuélvame a mi hija. Ya es momento que me den respuestas. Ya no quiero más vueltas. Quiero respuestas. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija.
La desaparición de la abogada María Belén Bernal ha causado conmoción en Quito. Se desconoce su paradero desde el pasado 11 de septiembre. Nosotros lamentamos muchísimo que haya sucedido este acto que es humano, irracional, pero es de humanos. Y en términos generales estamos trabajando conjuntamente con la familia para que en transparencia se vaya entregando toda la información disponible. Esto no debe suceder nunca, pero mucho menos en un edificio público donde se forman quienes deben protegerlo. Crisis en la cúpula policial 12 días después de que al interior de uno de sus establecimientos de formación se asesinó a la abogada María Belén Bernal. No podemos ubicarle 15 días al sujeto. No fuimos capaces de elaborar un plan desde el inicio, con una hipótesis clara. Pero parecería que es una policía improvisada, una policía que no sabe por dónde caminar. Con eso que les acabo de decir, ¿no? Con esa cantidad de miserables que están atentos a lo que uno diga. Y de cada palabra que se equivoque. Porque si dijo que este es un delito pasional y no dijo que es un delito de género, herencia. Y si hubiera dicho de género nada más, igual estuviera en la crítica. Porque dijo la policía hizo su trabajo. ¿Cómo va a hacer su trabajo si mandó imbécil? Están esperando cualquier cosa. Porque están posicionando un delito de Estado. Y toditos nosotros invadiendo, gritando, asustados, muertos de miedo. Ojalá hubiese existido la posibilidad de que en la toma de versión al sujeto, cuando se le trasladó a la presencia de la Fiscalía, se hubiese estado uno de los investigadores para que pueda entregar y aportar la información que ya había conocido previamente con la información de la escena del delito. Porque este es un delito pasional, este es un delito que no se lo planificó y al no planificarle debió haber dejado muchos indicios y esos indicios permiten hacer trazabilidad para encontrar rápidamente culpable y ubicar a la persona. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior. Tras los acontecimientos de estos últimos días, he decidido que su servicio concluya el día de hoy. La mejor manera de honrarla será luchar sin descanso para erradicar definitivamente de nuestra sociedad la violencia de género. Gracias, señora presidenta. Una vez más, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, volver a escuchar a un exministro que justifica el asesinato de una mujer con un acto involuntario, pasional, dentro de una unidad policial, en donde se supone que quienes están dentro de la escuela de formación están para resguardar la vida de los y las ecuatorianos. ¿Qué pasó mientras María Belén Bernal gritaba de dolor, solicitando ayuda y auxilio? El mismo exministro acaba de decir, no hay un plan. Ni él ni la policía tiene un plan de contingencia para casos de emergencia. No hay capacitación. Y no hay capacitación porque usted, señor Patricio Carrillo, nunca lo ejecutó. Nunca se preocupó por la policía. Nunca los capacitó en derechos humanos. Y ahora tenemos riesgo de nuestras propias vidas a manos de un uniformado. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, voy a destacar la diferencia de la responsabilidad política de la responsabilidad penal. Con fecha 11 de septiembre del 2022, María Belén Bernal Otavalo ingresa con vida a la Escuela de Policía Enríquez Gallo y sale muerta luego del femicidio cometido por su cónyuge, el confeso teniente de la policía Germán Cáceres, quien, aprovechándose de su cargo, quitó la vida a María Belén Bernal sin que ningún otro agente de servicio presente en dicha institución haya prestado ayuda y auxilio. Es fundamental de entrada rechazar que se pretenda confundir en el Pleno de la Asamblea sobre la responsabilidad penal personalísima de Germán Cáceres
y el teniente Alfonso Camacho, actualmente procesados por el delito de femicidio, enerve o excluya la responsabilidad política que tiene el exministro Patricio Carrillo por todos los incumplimientos de funciones evidenciados en el ejercicio de su cargo, pues son dos tipos de responsabilidades y juicio que nos lleva a esta mañana siguen siendo separados. Sin interferencia del uno y del otro, esta aclaración que valga la oportunidad en hacerlos para todos. En este sentido, debe de quedar claro que este enjuiciamiento no pretende de manera alguna el análisis de la responsabilidad penal o civil derivadas del delito, sino de un control jurídico y político de los actos que aquí se están procesando, que se discute esta mañana, sino obviamente la exclusividad de las evidencias de las actuaciones negligentes e indolentes de la entidad cuya rectoría ejercía el exministro Patricio Carrillo, y los incumplimientos de este como funcionario que coadyugaron a que se profundice la vulneración de los derechos de las víctimas y la conmoción nacional producida por este hecho que enlutó al país entero, con la finalidad de efectuar un control político de tales actuaciones y omisiones de conformidad con lo que se ha dicho ya y se ha analizado dentro de la Corte Constitucional con sentencia número 2137-21-EP/21, donde se establece 136. La acción del gobierno puede ser controlada no solo a través de mecanismos de responsabilidad jurídica y democrática directamente, sino también de naturaleza política. Para el efecto, la Constitución y la ley prevé mecanismos tanto de control jurídico como de control político, por medio de los cuales el pueblo puede responsabilizar políticamente a sus gobernantes y a sus autoridades, sea de forma directa, mediante el sufragio activo a la revocatoria de mandato o de forma indirecta a través del órgano legislativo. 137. El control político institucional se efectúa por órganos políticos en función de criterio y de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimiento jurídico especializado e investigación jurisprudencial. Asimismo, el control político se fiscaliza al órgano mediante su actuación política en general. El control político es esencialmente de carácter subjetivo en cuanto se fundamenta los criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política. Esto fue lo que dentro de la prueba actuada fue claramente expuesta y diferenciada por los expertos y sobre todo por el doctor Juan Pablo Albán, quien destacó las diferencias del enjuiciamiento político y penal para que no tengamos confusión alguna, dejando claro que el ámbito de control político de los funcionarios es independiente al enjuiciamiento penal personalísimo de los responsables de las infracciones penales. A los hechos más graves e incumplimientos. Tal como quedó evidenciado en la prueba practicada ante la Comisión de Fiscalización, así como en el informe no vinculante por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal Otavalo, de fecha 31 de octubre del 2022, aprobado por el Pleno en sesión 812 del 17 de diciembre del 2022, el cual también fue actuado como prueba en torno al caso de la abogada María Belén Bernal, encontramos. Voy a dar a conocer, señores asambleístas, el contexto del femicidio y la investigación. Primero, el 10 de septiembre del 2022, Germán Cáceres salió de la escuela superior por memorando firmado por el general Giovanni Ponce. Oh, sorpresa, este nombre aún no sigue sonando aquí en la Asamblea Nacional, que está vinculado con el narcotráfico y delincuencia organizada, con el que se conduce el permiso para que asista a un partido de fútbol y se traslade a varias reuniones sociales, para luego, el 11 de septiembre, ingresando en estado etílico
a las instalaciones de la escuela superior para encargarse de su guardia. Señores asambleístas, dentro de los procedimientos, tanto policiales y militares, quienes están de guardia y al resguardo de estas instituciones o unidades policiales o militares, no pueden estar en estado etílico. Tienen que estar en el pleno funcionamiento de sus sentidos. ¿Para qué? Para resguardar la vida de quienes están fuera y dentro de las instituciones. No se hizo respetar. Asimismo, dentro de la propia escuela de policía se encontraron botellas de licor. Señora Presidenta, para continuar con el juicio político, por favor, solicito la constatación del quórum, por favor. Señor secretario, por favor, proceda. Tomamos debida nota, presidenta encargada, conforme su disposición. A continuación procedemos con la constatación del quórum. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en su curul electrónica. De existir alguna novedad, favor informarlo a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Señor secretario, informe si tenemos quórum, por favor.
Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con 88 legisladores registrados en la presente sesión, por tanto, contamos con el quórum. Asambleísta Urresti, continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, este juicio amerita la absoluta responsabilidad y compromiso de todos. Aparte de tener respeto a la presencia de la madre de María Belén Bernal, que se encuentra aquí presente, y también de la delegación estudiantil de las universidades que se encuentran aquí, que fueron amedrentadas, golpeadas y vulneradas en derechos por parte del exministro Patricio Carrillo. Segundo, y continuando con el alegato, el 11 de septiembre del 2022, María Belén Bernal Otavalo ingresa a la escuela superior a visitar en horas de la madrugada. No fue registrada, revisada, ni ella ni su vehículo. Los protocolos internos de la Policía Nacional prohíben el ingreso de civiles pasadas las 7 de la noche. Por testimonio de los cadetes que estaban en ese lugar, se conoció que la víctima gritó por varias ocasiones solicitando auxilio, por un tiempo aproximado de 20 minutos, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, antes de que se consuma el femicidio. Todo esto evidencia que dentro de las dependencias judiciales existía una tolerancia generalizada a incumplir los protocolos de seguridad y de conducta, situando que no fue jamás advertida ni corregida por los altos mandos ni el exministro Patricio Carrillo. Pese a que eran hechos de conocimiento general, incumplimientos expresos por parte de estas funciones previstas en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad de la Ciudadanía y Orden Público, artículo 64, numeral 7 y 14, que señalan: 7. Ejercer el control de desempeño y evaluación de la Policía Nacional de acuerdo con los estándares que se definan en las leyes y reglamentos. 14. Dirigir, coordinar y supervisar, controlar los órganos de la Policía Nacional. 4. En un primer momento, es la misma Policía Nacional quien espíritu de cuerpo, lamentable frase, y con clara intención de incurrir con un encubrimiento institucional, facilitan la fuga de Germán Cáceres. Pues el 12 de septiembre se activó el protocolo de búsqueda. La DINASED observó en el colchón mácula de sangre y localizó debajo de las gradas escondidas una funda negra donde se encontraba la cartera, la billetera, el celular, los zapatos y una chompa de propiedad de María Belén Bernal. Sin embargo, no se informaron de estos hallazgos a Fiscalía. El 13 de septiembre, aproximadamente a las 2 de la tarde, Germán Cáceres rinde versión ante la Fiscalía y por ende la fiscal tuvo que haberlo retenido, pero no fue así. Solamente estuvo 8 horas bajo su versión. Sin embargo, al no existir parte policial, informe de investigación, ni haberse dado a conocer los hallazgos del día previsto en la dependencia de la Escuela Superior por parte de los agentes de la policía, Germán Cáceres es puesto en libertad por parte de la Fiscalía. Recién a las 11:45 de la noche, la policía solicita a la Fiscalía que se pida orden de vigilancia y seguimiento a Cáceres, conforme se consta en el oficio número FGE-DSP-2022-006922-O, que fue remitido por la Fiscalía ante el pedido de información efectuado por la asambleísta Gisela Garzón. Luego del femicidio de María Belén Bernal, su cuerpo fue desaparecido por varios días, siendo únicamente la acción por parte de su madre, doña Elizabeth Otavalo, y las organizaciones de mujeres que se activaron bajo la presión mediática a nivel nacional e internacional, que en este caso empieza a tener atención por parte de las autoridades. ¡Qué pena, señor exministro del Interior Patricio Carrillo, que la sociedad civil tenga que articularse
y hacer su rol, hacer su papel, porque bien lo ha dicho usted, no tenía conocimiento ni un plan estratégico para actuar en casos de emergencia. Qué inoperante que es. El femicidio de la abogada María Belén Bernal contó con actuaciones y respuestas tardías, pues solamente desde el 15 de septiembre del 2022, 4 días después, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, de la última vez que habría sido vista con vida, comenzaron a efectuarse con solidez las detenciones aparentes a un sospechoso. Solamente desde el miércoles 14 de septiembre del 2022 es que los agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizan el primer barrido a la Escuela Superior de Policía, en donde se reunieron con el alto mando de la policía para coordinar aparentemente la búsqueda. Es importante mencionar que por estos intentos de ocultar evidencias para facilitar la fuga de Germán Cáceres, existe una investigación abierta en Fiscalía por fraude procesal. Todas estas diligencias a cargo del equipo de investigaciones efectuadas con aparente el espíritu de cuerpo son un incumplimiento de funciones en su ejercicio exministro Patricio Carrillo. El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, artículo 64, numeral 5, dispone que el Ministerio del Interior regula, coordina, supervisa, controla la correcta presentación de la actividad policial y en los subsistemas que ellos tienen en el eje preventivo, investigativo y de inteligencia antidelincuencial. Pero el señor Patricio Carrillo se encontraba de vacaciones. Pese a ser estos hechos tan alarmantes para el pueblo ecuatoriano, tan alarmantes para una sociedad que pide seguridad, tan alarmantes para las mujeres que vivimos en indefensión, el exministro Patricio Carrillo se fue de vacaciones a un evento privado de su familia. Señores asambleístas, ¿quién de nosotros, como servidores públicos, dejamos nuestro cargo para estar bailando, para estar brindando? Nuestro deber absoluto es dar la cara al país y una solución inmediata. Mucho más si ostentamos el cargo de ministro del Interior, en donde la seguridad de todo un país está en nuestras manos. Espero, señor Patricio Carrillo, me escuche. En sus manos, en su cara y en su gestión, lo único que hay es sangre y muerte. Ahora tiene que responder, no a la Asamblea Nacional, sino al pueblo ecuatoriano, a una madre que pide con clemencia que estos casos no se vuelvan a dar. Y sobre todo, la sensibilidad para que mujeres, niños, hombres de bien del Ecuador podamos vivir, como dice la Constitución del Estado, con vida digna. Pese a que estos hechos tan alarmantes y de gravísima violación de los derechos humanos eran fruto en nuestro país, con la muerte de María Belén Bernal, como por la inminente responsabilidad directa del Estado, en el contexto que se produce este crimen, el hoy exministro Patricio Carrillo incumplió flagrantemente sus obligaciones como autoridad rectora de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en el marco del respeto de los derechos fundamentales de los y las ecuatorianas. Tal como se evidencia en las irregularidades descritas, y además porque en medio de esta crisis, el 13 de septiembre del 2022, el exministro Patricio Carrillo solicita vacaciones para salir fuera del país a un evento social de carácter privado, incumpliendo los deberes inherentes en sus funciones y contraponiendo su posición personal contra su posición de ser ministro. Esto está literalmente expuesto en el artículo A, B, F del artículo 22, literal A, de la Ley Orgánica del Servicio Público, que prevé
Artículo 22, señores asambleístas. Deberes de los y las servidoras públicos son deberes de los y las servidores públicos. No podemos delegar nuestras funciones. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos y más disposiciones expeditas de acuerdo con la ley. B. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidad, solidaridad y en función del buen colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en las administraciones sus propias actividades. F. Cumplir de forma permanente el ejercicio de sus funciones, con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando los derechos de la población y servicios públicos de óptima calidad. Por otro lado, tal cual se señala en el informe de la comisión que recomienda el presente enjuiciamiento, los comentarios fueron dentro de lo que es el funcionamiento de esta cartera de Estado a través de los medios de comunicación de escala nacional, cuya constancia ha quedado actuada como prueba dentro de este procedimiento. En cuanto al caso de la abogada María Belén Bernal, banalizando la gravedad de esto y la naturaleza de los hechos, refiriéndose al atroz crimen como delito pasional. Así lo dijo el exministro Patricio Carrillo. O actuado o como un acto humano, irracional, pero es de humanos. Señores asambleístas, es de humanos acabar con el pueblo, es de humanos asesinar a la mujer, es de humanos que la Policía Nacional vaya en contra de su pueblo, que no estaba armado, pero es de humanos el no armar a la policía para combatir la inseguridad, que muchos de nosotros incluso hemos sido amenazados de muerte por parte de bandas criminales y la Policía Nacional no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque el exministro Patricio Carrillo nunca generó políticas públicas, que era su deber. Pone en evidencia la falta de rectoría con enfoque de género en política pública que se encuentra en el ámbito de sus competencias. Exministro, escuche, usted dentro de sus competencias estaba que debía cumplir con la seguridad nacional, pero usted incumplió lo previsto, que está en el artículo 70 de la Constitución de la República, que me atrevo, señor presidente, a dar lectura. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través de mecanismos especializados de acuerdo con la ley e incorporar el enfoque de género en planes y programas que brindarán asistencia técnica para su obligación, aplicabilidad y sector público en ejecución inmediata. No es casualidad que el crimen de María Belén Bernal se haya cometido en el año 2022, que resulta ser el año más violento para las mujeres, con mayor índice de femicidio desde que dicho delito se tipificó. A inicios de septiembre, en donde Patricio Carrillo seguía en sus funciones, la cifra de femicidios ya era en 206 mujeres asesinadas, superando antes lo que se había tenido como último registro en el trimestre anterior, dando la cifra que en el 2021 fue 197 femicidios en total. En esa línea, en el 2023 se cerró, señores asambleístas, 332 femicidios sin acción por parte de la Policía Nacional. El récord letal más bochornoso, lamentable y doloroso para quienes somos mujeres ecuatorianas, para quienes somos madres, para quienes somos hijas, porque resulta que nuestra Constitución nos brinda una vida digna, pero para quienes ejercen su planificación como ministros, no quieren ni tienen la voluntad
de cuidarnos. Esto refleja a su vez el incumplimiento del exministro Patricio Carrillo en sus funciones de implementación de políticas de seguridad y prevención de violencia de género, incumpliendo también la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ley que está vigente, señores asambleístas, en donde en el artículo 5 estipula obligaciones estatales. El Estado, a través de todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, a través de la adopción de todas las medidas políticas, legislativas, judiciales, administrativas de control y de cualquier otra índole que sean necesarias, oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de la presente ley y se evite la revictimización e impunidad. Dentro de ello, el artículo 27 expone: el ente rector de seguridad ciudadana y orden público, sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones. B. Diseñar la política pública de seguridad interna con el enfoque de género, que garantice la prevención con medio para la erradicación de la violencia contra la mujer, niña, adolescente, jóvenes, adultas mayores. C. Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos y enfoque de género dirigidos al personal técnico, administrativo del ente de seguridad ciudadana y orden público, así como de la Policía Nacional. Señores asambleístas, cuando al exministro Patricio Carrillo se le pidió esta información para saber si la Policía Nacional estaba siendo capacitada según lo previsto en la ley vigente, no hubo respuesta, señores asambleístas. No hay proceso de capacitación, no hay proceso de sensibilización, ni mucho menos teníamos en cabeza del exministro Patricio Carrillo un ministro sensible, responsable y capacitado para llevar esta cartera de Estado. En cuanto a ello, el incumplimiento de funciones está a la vista de todos. En el decreto ejecutivo número 381 del 31 de marzo del 2022, en su artículo 3, literales A, B y C, estipula justamente lo que el exministro Patricio Carrillo incumplió en sus funciones. A la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el presente caso configura responsabilidades internacionales del Estado, pues la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado sobre las medidas que deben ser tomadas por parte del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a la prevención específica de la violencia de género, señalando de manera expresa incluso la obligación de tener la sensibilización de la policía en cuanto a cuestión de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo. Así, en el caso González y otras, obviamente tenían que ser trascendentales para el efecto y señalar que es así como debe ser. Y debe existir en nuestro ordenamiento normativo para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya se ha pronunciado, señalado expresamente que la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de estas obligaciones, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de derechos humanos. Esta resolución nace, señores asambleístas, del caso Velázquez en Honduras. Estas obligaciones internacionales en materia de derechos es un límite elemental al ejercicio de la potestad pública, de tal forma que las acciones u omisiones del caso concreto reflejan que eventualmente
no se generó políticas públicas, que la responsabilidad internacional hacia el Ecuador no tuvo eco y que obviamente hacia este respecto la resolución sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionales ilícitos, la Asamblea Nacional tiene la obligación de ejercer juicio político, señalando que en el capítulo 2, las atribuciones y comportamientos al Estado, en el artículo 4, dice: se consideran hechos de Estado según el derecho internacional al comportamiento de todo órgano de Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en organización de Estado, a tanto se permanezca dentro del gobierno central como una división territorial de Estado. Se entenderá que órgano inclusivo de toda persona o entidad que tenga esta condición será un derecho interno de Estado, y este derecho interno de Estado debe ser responsabilidad y un eco profundo hacia el eco de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. En consideración a todo lo expuesto, a una vez analizada la normativa constitucional legal aplicable, porque, señores asambleístas, nuestro pueblo merece un juicio técnico, un juicio que no amerite pasiones, que amerite posturas políticas, jurisdiccionales y obviamente técnicas para defender lo que es nuestra nación. Una vez analizado absolutamente todo y en razón de toda prueba actuada dentro de este procedimiento parlamentario y en concordancia con el artículo 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito que el Pleno resuelva dentro de la censura del exministro Patricio Carrillo, para que no volvamos a tener ministros del terror, para que no volvamos a tener mentes criminales en carteras de Estado que deben proteger la vida de los y las ecuatorianos. Merecemos como pueblo tener una vida digna y sostener autoridades capacitadas para ello. Mi abrazo fraterno para todas las víctimas mortales del crimen en las calles. Un abrazo fraterno para todos quienes estuvimos en junio 2022 viendo cómo la policía se armaba en contra de un pueblo desarmado. Pero cuando tenemos al frente a un criminal, nadie nos va a salvar. Y de la misma manera, mi respeto y mi abrazo profundo a la señora Otavalo, quien hasta el día de hoy sostiene la lucha por su hija, para que ninguna de nosotras volvamos a pasar ese auxilio que pedía María Belén Bernal, y que la justificación que teníamos es que es de humanos el asesinar por parte de un ministro. ¡Qué indolente! ¡Qué insensible! Pueblo ecuatoriano, los asambleístas aquí estamos para dejar huella al andar, mas no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, porque sabemos cuánto duele, porque somos pueblo. Y estamos aquí para servir y no servirnos. Con ello agradezco, señora presidenta. Muchas gracias.